Pues bien, este tema, continuamos con Ramón Muchacho, este tema de la movilización, de la protesta, para quienes están en el gobierno a cualquiera de sus niveles, es un punto a veces crítico, ¿no? Así, bueno, nosotros tenemos responsabilidades, Vladimir. Es decir, yo como venezolano me siento, al igual que millones de compatriotas, preocupado por lo que pasa en el país y afectado por lo que pasa. Pero a diferencia de ellos, yo tengo una responsabilidad frente a la ley, que es la que tenemos los alcaldes, los gobernadores, pues quienes estamos en función, los jefes policiales, el gobierno nacional, todo el que está en funciones públicas y está sometido a la ley. Entonces nosotros tenemos que actuar en el marco de esas responsabilidades. Ahora, una cosa no es incompatible con la otra, Vladimir, porque te repito, ninguno de nosotros quienes militamos en la oposición estamos en un plan ni para derrocar ni para destruir, sino para construir. La gran fortaleza de la oposición es presentar propuestas al país. Mucha gente nos dice en la calle, ¿qué hacer? Porque además la sensación que tienen muchos venezolanos, Vladimir, es que así como el gobierno no sabe qué hacer, y entonces lo que hace es que el presidente anuncia que va a hacer anuncios económicos que después no hace, ¿verdad? También hay gente que piensa que la oposición anuncia que va a anunciar cosas que al final nadie sabe cuáles son, o que no hay un plan, una estrategia. Eso es lo que yo siento entre la gente, en la angustia que me comentan en la calle. Pero frente a eso nosotros tenemos que tener la claridad de decirle al país, hay formas de hacer las cosas distintas. Las cosas que están pasando en Venezuela tienen una razón de ser y un porqué. Hay un modelo económico que se está aplicando en Venezuela, que ya se aplicó en Cuba, que se aplicó en la Europa del Este el siglo pasado y fracasó. Y que está produciendo en Venezuela lo mismo que produjo allá. Ahora, eso tiene remedio, como lo tuvo en la Europa del Este, donde ahorita hay mucha prosperidad económica en algunos de esos países que estuvieron quebrados. Eso tiene remedio. ¿Cuál es el remedio? Muy sencillo, otra receta económica, libertad económica, libertad de emprendimiento, libertad de expresión, libertad para invertir, estricto apego al Estado de Derecho, respeto a la propiedad privada, la iniciativa de cada venezolano para echar para adelante. En fin, lo que te quiero decir con esto, Vladimir, es que a pesar de las angustias que hay y a pesar de que efectivamente nosotros tenemos que estar todos los días pidiendo un cambio en las políticas del gobierno, y si ese cambio no se da, pues pedir un cambio de gobierno que tiene sus tiempos, sus formas y sus normas en la democracia, ¿cierto? Porque así son las reglas de juego. A pesar de todo lo que está pasando, hay formas de salir de esto. Lo que no podemos decirle a la gente es que hay salidas mágicas. No hay salidas mágicas y el venezolano lo sabe. El venezolano sabe que no hay salidas mágicas, así como sabe que el petróleo, que es la variable más importante de la que depende nuestro hoy y nuestro mañana, como ha dependido nuestro pasado, esa variable tan importante, el venezolano entiende, hasta el venezolano más humilde entiende que al caer de $100 el barril a 50, hay que hacer un ajuste. Y ese venezolano se está preguntando, bueno, ¿y cuándo el gobierno nos va a decir qué vamos a hacer para poder vivir con un nuevo petróleo que está por debajo de $50? ¿Cuáles son las medidas para superar esto? Ahora, Ramón, el tema de las salidas políticas que ustedes avisoran, ¿no? Enrique Capriles, bueno, como hemos dicho, ha estado ahora llamando pues a que el pueblo salga a protestar a la calle. Pero hay factores de la oposición como COPEI y la causa R que han planteado dos modalidades que implicarían el recorte del mandato del presidente Nicolás Maduro. La primera de ellas, bueno, en el caso de COPEI, que una vez que la oposición gane las elecciones parlamentarias, como es la cuenta que ellos sacan, pues entonces se convocaría, se aprobaría una enmienda constitucional recortando el periodo del presidente Nicolás Maduro. La otra propuesta de la causa R es un acuerdo político para recortar el periodo, convocar elecciones, tanto parlamentarias como presidenciales. ¿Qué opina Primero Justicia de esto? Bueno, fíjate, tanto la propuesta de COPEI como la de la causa R tienen méritos, deben ser analizadas, consideradas, pero son propuestas individuales de ellos como partidos políticos, no son propuestas de la mesa. Obviamente. Seguramente a lo interno de la mesa se están dando esas discusiones y la mesa tomará decisiones. Y la decisión que tome la unidad nosotros la acompañaremos, sea una o sea otra. Ahora, en lo personal, Vladimir, fíjate, yo creo que en democracia los lapsos están establecidos en la Constitución y en las leyes, no son caprichosos. Nosotros tuvimos un gran debate hace unos años cuando, por ejemplo, hubo retraso con las elecciones municipales, con las elecciones regionales. Pareciera que era capricho del gobierno o del CNE. No es así. Las elecciones tienen unos lapsos y unos plazos en democracia. Es verdad que es posible que una situación de crisis en un país amerite que haya que revisar eso y a lo mejor pactar un adelanto de elecciones. Ahora, digo pactar porque nadie lo puede imponer. Ahora, eso amerita que ante una crisis muy profunda, se sienten factores de gobierno y oposición para pactar un adelanto de elecciones, creo yo, porque ¿cómo le impone al uno a otro, cómo impone un adelanto de elecciones que están en la Constitución con unos términos? Ahora, te digo una cosa, aquí tú dices, hay que sentar en el medio de la crisis al gobierno y la oposición a acordar
desde un adelanto de elecciones hasta cualquier otra cosa que se pueda acordar, y aquí hay gente que le da piquiña. Pues hay gente que dice, no, pero es que un momentico, ¿cómo es eso? Porque aquí no se puede hablar. Pero yo que soy un hombre de diálogo, el hecho de que los diálogos en el pasado, el último que hubo, no haya dado frutos, o no haya dado los frutos que se esperaba, o el hecho de que muchos en la oposición pensemos que el gobierno no tiene realmente la disposición para dialogar, no quiere decir que el diálogo tenga que ser tachado, eliminado y sacado de la agenda política en el país. Porque por el contrario, entre más duro se pone esto, entre más chiquita se pone la cosa, Vladimir, más necesidad va a haber de que aquí los venezolanos nos entendamos para que no nos matemos, pues, para que podamos salir de esta sin matarnos unos a otros. Aquí me dice alguien, Gibson Laborda, me escribe, Ramón Muchacho, Barrolo hizo un buen programa para ser chavista, te felicito, Vladimir. Ramón Muchacho, sigamos adelante. ¿Qué opina de la situación general del país? ¿Sigue en la posición de apoyar al gobierno? No sé para quién es esa pregunta. Bueno, será para ti. Será para ti. ¿Sabes? Para ti. Tú no estás apoyando al gobierno, yo tampoco, yo no estoy apoyando. Bueno, pero Vladimir, fíjate, obviamente la situación del país es muy difícil, pero creo que lo que tenemos que hacer es exigir, Vladimir, al gobierno la presentación de un plan. De nuevo, ¿qué vamos a hacer? Óyeme, Nicolás Maduro en diciembre dijo, anunció que iba a haber unos anuncios. Y eran inminentes los primeros días de enero. Se fue la primera quincena, Vladimir, 15 de enero, Día del Maestro. Felicitaciones a los maestros. Por cierto, felicitaciones a los maestros. Bueno, era una omisión de nuestra parte. Tenemos muy buenos maestros en Chacao, a ellos y a los de todo el país. Pero fíjate, se fue la primera quincena del año y no hay anuncios. Entonces yo quiero, enfatizo allí, porque aquí no podemos estar haciendo dibujo libre. Ni, Vladimir, como decía Eudomar Santos, aquí como vaya viniendo, vamos viendo. No, hace falta planes y proyectos y hace falta, oye, fíjate, Venezuela es un país que tenía que tener hecho un plan de contingencia para la caída de los precios del petróleo. Porque nadie sabía cuándo iban a caer, pero era seguro que iban a caer, porque el precio del petróleo fluctúa y eso lo hemos aprendido en la historia. Entonces, que los precios del petróleo caigan y no haya un plan de contingencia, que no haya una idea de qué hacer, que no haya un fondo de estabilización macroeconómica que alguna vez lo hubo y lo eliminaron. Por cierto, si mal no recuerdo, lo eliminó el presidente Chávez en su momento. Bueno, que Venezuela, que nos haya agarrado la gripe sin pañuelo, pues, en un país que depende de un solo producto de exportación. Esto no puede ser, Vladimir. Entonces, tenemos tanto trabajo que hacer los venezolanos. Tú hablabas de que había que tomar algunas medidas de ajuste. ¿La oposición estaría dispuesta a compartir el costo político de esas medidas de ajuste? Bueno, fíjate, yo ¿O no? Fíjate, ¿O el gobierno debe cargar solo con su problema? Bueno, varias cosas. Primero, obviamente yo no quiero fijar aquí, no debo fijar posición por la oposición, porque no puedo hablar por toda la oposición, ni siquiera pero tienes por una opinión personal. Y ni siquiera por mi partido, pero sí te voy a decir una cosa, Vladimir. El gobierno tiene que pagar unos costos políticos por la irresponsabilidad que ha cometido en los últimos años. Eso no quiere decir que si el gobierno toma medidas que son sensatas, aunque sean desagradables, no las debamos acompañar. Por ejemplo, en mi posición personal, regalar la gasolina. Eso es una sinvergüenzura. Regalar cualquier cosa, pero regalar la gasolina no tiene sentido. Es más, es un subsidio, como ya sabemos, donde con el dinero de todos los venezolanos se subsidia un producto que más lo consumen los que más tienen. Quien tiene su carro y su camioneta consume más gasolina que el que va a pie y en carrito, por razones obvias. Entonces es una sinvergüenzura. Ahora que tú me digas, bueno, lo que pasa es que aquí el petróleo se lo regalan a otros países, ¿cómo es posible que le cobren la gasolina a los venezolanos pero se la regala a los bolivianos? Está bien. Hay miles de consideraciones. Pero a mí el que me diga que es sensato que en un país se regale un producto como la gasolina, que además la mayoría de los países del mundo la están pechando y le ponen impuestos porque la gasolina contamina y genera efecto invernadero. Entonces, mientras que los países avanzados están poniendo impuestos para que se reduzca el consumo de gasolina y la gente vaya a pie, en bicicleta, en carrito, en patineta o en autobuses, entonces aquí la regalamos. Y hay gente que dice que eso está bien y que eso es sensato desde el punto de vista, no digo ecológico, desde el punto de vista económico y de sentido común. Entonces, ¿cómo sacamos adelante un país así? Yo creo que hay cosas, Vladimir, que hay que hacer y donde todos los venezolanos tendremos que decir, hay que hacerlo. Aquí lo que hay que criticar es que el gobierno tiene 15 años diciendo que la gasolina es intocable, que es un tema fundamental para que Venezuela funcione y que la gasolina la tenemos que regalar. Bueno, esa yo no la entiendo, Vladimir. No la entiendo, ni no me voy a hacer loco tampoco. Y el día que el gobierno lo aumente, haré las consideraciones que tenga que hacer, pero de que la tiene que aumentar, la tiene que aumentar. Mi posición personal. No involucro ni a mi partido ni a la unidad en eso. Posición muy personal mía. Aquí te dice Venezuela Soberana. Ramón, el país está feliz, traicionaste a los muchachos de Altamira. Nosotros estamos en una lucha, Vladimir, democrática por cambiar a este país. Y los que estamos aquí dando la cara, sin máscara, sin capucha, asumiendo los riesgos que yo asumo todos los días por cambiar a Venezuela, sabemos lo que estamos haciendo. Ahora, hay gente que no piensa como nosotros, es verdad. Hay gente que piensa en atajos, hay gente que piensa que destruyendo o dañando algo vamos a cambiar a Venezuela. Yo no pienso eso. Yo tengo una forma de ser y una forma de hacer las cosas y me caracterizo por la responsabilidad. Yo soy de los que hago mis cosas y asumo las consecuencias y aquí estoy. Ramón, las elecciones parlamentarias. Claro, hay un sector que plantea que se adelante, pero vamos a suponer que eso no se logra
para los efectos, que no se concreta, y hay elecciones en una fecha, digamos, hacia el mes de septiembre, agosto, septiembre, octubre. La oposición, ¿cómo se está preparando para ese proceso? Mira, Vladimir, esas elecciones... Las primarias, ¿ustedes van a tener primarias, digamos, por ejemplo, en el caso de Chacao, todos deben ir a primarias? Bueno, fíjate, voy a aprovechar para dar mi opinión personal, porque como alcalde de Chacao e hijo de las primarias que soy, pues creo que debo fijarla. Y mi posición personal, Vladimir, es que en el circuito electoral donde yo hago vida, que es el circuito electoral que incluye a Chacao, la última vez fue Chacao, Baruta, Tillo y Leoncio Martínez. En ese circuito electoral, mi opinión es que debe haber elecciones primarias para escoger a los candidatos a diputados. Es más, creo que debe haber elecciones primarias para escoger a todos los candidatos para cualquier elección, mientras que el país esté polarizado y partido en dos toletes, oficialismo y oposición. Mientras que exista esa polarización, yo creo que debemos recurrir a primarias como el mejor método, sin perjuicio de que hay otros métodos que pueden ser válidos y pueden ser válidos en otras zonas del país. Tampoco creo que esto tiene que ser un dogma de fe, pero yo abogo por las primarias como el mecanismo. Después creo que la Mesa de la Unidad tiene plena conciencia de que es clave que nosotros vayamos a esa elección con candidatos unitarios, unidad perfecta. Ahora, ¿cuántos métodos para llegar a esa unidad? Bueno, yo creo que puede haber primarias, consenso, acuerdos políticos, etcétera. Pero tiene que ser un método donde la gente se sienta tomada en cuenta y representada. Y tú sabes que en eso ninguno le gana las primarias. Así es que yo creo que lo que va a pasar es que en los próximos días la mesa va a anunciar un gran acuerdo unitario y las primarias van a ser un componente importantísimo en ese acuerdo. Aquí hay algunos planteamientos. Carmen Orozco, Vladimir, los docentes no se olviden de ellos, acuérdense del aumento. Ajá. Dice aquí Jonathan Raga, en un video le decía al pueblo de Chacao que si pensaban que les Guaribas eran por harina pan, o no, ¿por qué eran? No entiendo esa pregunta, ¿no? Considera que el país, Natalie Franklin, necesita soluciones y un cambio democrático con la voluntad mayoritaria del pueblo, dice Natalie Franklin. El gran Guillén, saludos al amigo Ramón Muchacho, este será el año para que Venezuela salga de esta crisis, ¿no? Que hay una esperanza. Hay esperanza, claro que sí, esperanza hay mucha. Aquí dice... De las grandes, Vladimir, de las grandes dificultades salen las grandes oportunidades, los grandes cambios. Que el petróleo se haya derrumbado en un momento en que el país está tan mal nos pone en aprieto, pero al mismo tiempo plantea una oportunidad de oro para que se inicie la transformación de Venezuela. Esta crisis nos obliga a pensar y nos obliga a reaccionar. La crisis nos va a obligar a que pensemos en soluciones para el futuro. Vladimir Maldonado, tú también llamaste a paro, después lo negaste. Otra cosa, para cambiar el gobierno esperan hasta el 2019. Y Jesús Eduardo Jaime, usted es alcalde de Chacao, ¿verdad? Quiere decir que sí es gobierno. Entonces, ¿cómo recibe que su jefe dice que el gobierno se acabó? Por aquí dice Michael Herrera, mis felicitaciones a Ramón Muchacho por su gestión frente a la alcaldía de Chacao, siempre en las calles y escuchando. Bueno, ese es nuestro trabajo, Vladimir, estar en la calle siempre, escuchando, claro que sí. Otro planteamiento por aquí. ¿Por qué no invitar a alguien que tenga que ver con los maestros, que nos estamos muriendo de hambre con 6.000 bolívares mensuales? Rogelio Quintero, bueno, los maestros, por supuesto, son de las profesiones que merecen una mejor remuneración, ¿no? De las que tienen que ver con el futuro del país, además. Además de eso, Ana Marbella Orozco, me acuerdo cuando la oposición salió a protestar por la masacre en Palestina, en donde Francia fue un país que la apoyó. Jesús Bastida, alcalde, ¿dónde cree usted que vamos a llegar con esta economía del gobierno y que hay tanto desabastecimiento? Jesús Bastida. Aquí dice Linda Girardot, si apoyamos salir pacíficamente a protestar como es nuestro derecho, mandarán a Enrique Capriles a la cárcel como a López, dice Linda Girardot. Bueno, tú sabes que lamentablemente en Venezuela, Vladimir, todos estamos en peligro de ir a la cárcel. Pero, de nuevo, te repito, mientras que la protesta sea pacífica, sea constitucional, mientras que sea una protesta que tenga algún objetivo claro, puedes tener eficacia y eficiencia política. Hay un problema con ciertos tipos de protestas que no tienen eficacia política. Una de las cosas que yo le decía a muchos amigos, vecinos, etcétera, era que pretender una protesta que buscara cambiar las políticas del gobierno o al propio gobierno, cerrando unas calles en Chacao, era una protesta que carecía de eficacia y de eficiencia política. En los grandes países del mundo, cuando están en crisis, en cualquier país del mundo, tú lo puedes ver en televisión, en los canales internacionales, ¿dónde son las protestas? Cuando un pueblo quiere un cambio político, protesta frente al Parlamento, frente a la Casa de Gobierno, al Palacio de Gobierno, a la sede del Ejecutivo, del Legislativo o de alguno de los poderes, no en el medio de una organización de clase media. Entonces, las protestas que tengan eficacia y eficiencia política, una marcha multitudinaria con 40, 50, 100.000 personas a algún sitio emblemático,
que no pongan en peligro ni en riesgo a quienes participan en esa marcha y que se concentren en un sitio y haya unos discursos allí, no una bailanta, unos discursos con contenido político, con propuestas. Eso genera efectos políticos. Eso genera efectos políticos. Ahora, si después sale un grupito y entonces quieren quemar basura y trancar una calle, eso te desvirtúa la protesta multitudinaria, pacífica, democrática y con sentido, con banderas que tú acabas de hacer. Ahora, fíjate que frente al llamado que hace Capriles a la calle, hay una declaración de Henry Falcón pidiendo prudencia, más bien planteando la necesidad del entendimiento, pidiendo prudencia sobre todo por la situación que vive el país, ¿no? Yo no veo contradicción entre lo que dice Enrique y lo que dice Henry. Porque es que además de ninguna manera Enrique Capriles puede hacer un llamado a la movilización que no esté además dotado de una dosis de prudencia. Porque si alguien ha demostrado y pagado incluso un costo político por haber sido prudente en momentos claves del país, es Enrique, precisamente. Es decir, creo que si algún político ha demostrado que tiene una dosis de prudencia, es el propio Enrique. No creo que el Enrique que está hablándole al país hoy es un Enrique distinto a aquel. Simplemente es el mismo Enrique que está viendo un país que está en un momento político más complicado y más delicado. Pero, de nuevo, no creo que es un llamado a que a ninguna cosa distinta a seguir trabajando por ese cambio político que todos queremos, que es en positivo y no en negativo. No es para destruir, sino para construir. Finalmente, Jesús Eduardo Jaime dice, Capriles dice que se acabó el gobierno, invita al pueblo a la calle, entonces nos matamos unos contra otros. Bueno, fíjate, no es que se acabó. Por la fuerza nada, sí. dice. Bueno, lo que Enrique, entiendo yo, dijo es que eso que llaman la revolución se acabó. ¿En qué sentido? Lo que quiere decir es que el modelo fracasó. Es que ese proyecto que se le presentó a los venezolanos y que animó a millones de venezolanos, es justo decirlo, muchos venezolanos pensaron que ese era un camino, que eso los iba a llevar a vivir mejor, etcétera, etcétera. Bueno, llegó a su fin, llegó a la etapa en la que llegaron otros que hicieron este experimento antes. Es decir, ahora estamos viviendo las consecuencias de ese modelo. Estuvimos en una luna de miel donde teníamos precios del petróleo altos, donde el gobierno se endeudó a niveles irresponsables y había mucho dinero. Y bueno, con dinero todo es posible, todo parece muy bonito. Ahora que se acabó el dinero, entonces vemos las consecuencias del modelo. Eso es lo que se acabó. Lo que se acabó fue la ilusión de decirle a la gente, tú puedes vivir sin trabajar, los venezolanos podemos vivir tranquilamente aunque no produzcamos, aunque el gobierno, el papá Estado sea dueño de todo, aunque expropiemos, quitemos y persigamos al que produce, de todas maneras podemos salir adelante. Eso se acabó, no es así. Y ante el final de esa historia que nos creamos, ante ese sueño que se acabó, ahora llega el momento de abrir nuevos caminos, Vladimir, nuevos caminos para el país. Y en eso estamos, en el proceso de construcción de eso, porque además los hay.